Bueno, bienvenidos a todos, un gusto que nos estén acompañando. La agenda para el día de hoy, una breve intro de quiénes somos, vamos a hablar de cómo entendemos, o sea, saber en qué etapa se encuentra la empresa con respecto a cada empresa, con respecto al uso de datos, cómo subirnos a la ola del Big Data y finalmente algunos casos de estudio para luego cerrar con una sesión de preguntas y respuestas. Como bien decía Fer, los invitamos ahí a que nos vayan escribiendo por el chat de preguntas para que las vayamos atendiendo. Tal vez arrancando quiénes somos, Predict, somos una firma una firma consultora especializada en técnicas de Big Data y trabajamos hoy por hoy en más de 20 países, tenemos más de 14 años de experiencia, tenemos proyectos en México, Colombia, Centroamérica, hay proyectos también en Estados Unidos, Europa, Asia, África. Y este es un ejemplo del tipo de empresas que trabaja con nosotros. Somos cross-industry, es decir, trabajamos con todo tipo de empresas brindándoles las soluciones y nuestras técnicas. Y nuestro equipo está compuesto por más de 30 científicos de datos y asesores de negocios. Tal vez vamos a ir entrando de lleno y como el tema de hoy se trata de cómo utilizar los datos y la data para afrontar los retos del 2024, creemos que es importante saber en dónde estamos parados, para saber hacia dónde tenemos que ir. Porque obviamente dependiendo de las características de cada empresa y en qué estadio estemos con respecto al manejo de datos y a una cultura de datos dentro de la empresa, son distintas las, digamos, sugerencias o avenidas a tomar. Entonces, vamos a lanzar, Fernando nos va a estar apoyando, vamos a lanzarles una encuesta que Fernando, ahí me confirmas cuando ya la lancemos, que les debiera de aparecer en la pantalla, ¿correcto? Así es, en este momento ya les debe que estar apareciendo el pop con la pregunta para que nos puedan colocar su opinión, por favor. Vamos a dar unos 10 segundos para que puedan contestar. Les comento, la respuesta que pongan es totalmente anónima, por ese tema no se preocupen. Ya están empezando a contestar las personas, los asistentes. Demos unos 5 segunditos más para ver si pueden contestar un poco más. Y les voy a publicar los resultados para que los puedan ver y podamos comentar al respecto. Ya cada vez está votando más gente, bueno, comentando más gente. Entonces, yo creo que en este momento ya podemos publicar los resultados. Los voy a colocar y les debe que estar apareciendo en su pantalla. Y aquí lo interesante que tenemos de este rápido poll es que el 50%, la mayoría de los asistentes puso que, bueno, están en una etapa de que requieren mejorar los modelos y procesos de datos que tienen, ¿no? Seguido por que se encuentran en una etapa inicial y, por último, un 20% contestó que son buenos los modelos que tienen, ¿no? Entonces, realmente el grueso se encuentra en que requieren mejorar y que se encuentran en una etapa inicial. Excelente, gracias Fernando. Y eso es muy interesante porque nosotros también hemos venido haciendo esta pregunta junto con otras preguntas en nuestro sitio a modo de investigación de mercado y coincide también con los resultados que hemos visto y coincide con las perspectivas que tenemos cuando conversamos con clientes, sobre todo en América Latina, que estamos arrancando y que debemos, o sea, que todavía hay mucho camino por recorrer con respecto al tipo de modelos y los procesos que tenemos para la hora de manejar los datos en América Latina. Por supuesto, esto hay excepciones e incluso ahora más adelante vamos a hablar sobre las distintas etapas de la madurez que tienen las empresas. Pero qué interesante cómo incluso en este breve sondeo que hicimos aquí nos coincide también con los resultados que hemos tenido en el sitio. Y tal vez para darle intro, Eric, te cedo aquí el espacio para conversar sobre las distintas etapas de madurez que tenemos en las empresas. Sí, gracias. Bueno, pues ya entrando un poquito más en tema, creo que antes de iniciar a profundizar en el tema en concreto, es importante mencionarle la forma o las diferentes categorías o etapas de madurez que nosotros consideramos en las cuales se ubican las diferentes, bueno, las organizaciones en general, ¿no? En cuanto al uso y maduración
en función del uso de datos dentro de las organizaciones. Como se dieron cuenta y como los resultados de la encuesta lo mostraron y los propios ejercicios que hemos realizado de manera interna, gran parte de las empresas se encuentran dentro de las primeras etapas, ¿no? Que es el explorador y el usuario. Voy a explicarles, voy a tocar un poquito acerca de las características de cada una de estas etapas en las cuales a nosotros nos permiten clasificar a las diferentes empresas con las que nosotros conversamos y que a partir de esto nos permite diseñarles soluciones totalmente adaptadas al stage en el cual están, ¿no? La primera etapa en cuanto al uso de información es la etapa en la que nosotros le llamamos un explorador, ¿no? Empresas exploradoras, en las cuales solamente utilizan datos internos, es decir, datos que se generan constantemente debido a la operación que tienen o a los controles internos que puedan tener, aunque muy básicos, pero pues simplemente el uso de los datos es para generar informes muy básicos, ¿no? Analizar pues un poquito la perspectiva de cómo se está comportando el negocio a partir de las acciones que hacen de manera interna las empresas y los negocios. La segunda etapa de madurez en el uso de datos en las cuales podemos clasificar a muchas empresas es en la clasificación de usuarios. Ya es un usuario un poquito, ya no solamente utiliza la data interna para generar informes muy básicos, sino que ya las empiezan a utilizar para tomar decisiones estratégicas, ¿no? No nada más es para tener un control, simplemente un dashboard que te diga cómo va funcionando en términos operativos las diferentes áreas del negocio, sino que ya empiezan a utilizarlos de manera estratégica, ¿no? Empiezan a hacer mezcla con diferentes fuentes de información interna. En estos dos primeras etapas, una de las características es que siguen existiendo silos de información, es decir, que la información recaban datos, ¿no? Pero estos por lo regular tienden a estar muy dispersos, pero ya en cuanto al usuario, el usuario ya empieza a ver esa importancia, empieza a interactuar con otro tipo de información de las diferentes áreas del negocio para mezclarlos y de alguna manera ya empezar a tomar decisiones sobre ellos de manera estratégica. Empiezan a utilizar un poco ya de data externa al negocio que les permita complementar los análisis que están realizando, pero siguen estando o siguen teniendo bastantes retos en cuanto a el uso eficiente de las diferentes fuentes de información para tomar decisiones. Y bueno, las etapas más avanzadas en las cuales nosotros clasificamos a empresas que ya tienen equipos de datos robustos, ¿no? Ya pasaron por estas dos principales etapas, ya han madurado y ya entienden el valor de la información para tomar decisiones estratégicas. Por una parte está el líder, ¿no? En el cual ellos tienen la principal característica que ya utilizan datos, fuentes internas que de alguna manera les permiten colocarse en una posición competitiva ventajosa con respecto a los otros participantes dentro de su mercado, ¿no? El uso de la información ya la hacen justamente para ganar cuota de mercado, para ser más estratégicos en la forma en la que toman decisiones, ¿no? Ya es uno de los niveles pues más altos en cuanto al uso y la cultura sobre todo de los datos, ¿no? La cultura de los datos ya está inerte dentro de la organización, cosa que no vemos en la parte explorador y usuario, ¿vale? Y la etapa como más avanzada que nosotros consideramos en los cuales muy pocas de las empresas se están dentro de dentro de esa categoría es la de innovador, ¿no? Estas empresas que están dentro de este stage de uso de información, ya utilizan las fuentes de información, prácticamente ya está en su cultura, ¿no? El tomar decisiones basadas en información, pero sobre todo empiezan a recopilar fuentes de datos externas, ya tienen incluso equipos que están dedicados no solamente a generar valor al negocio utilizando fuentes de datos y utilizando técnicas de ciencia de datos y machine learning, sino que ya tienen equipos que se dedican a buscar fuentes de datos alternas que estén, ahora sí que explorar marketplaces de datos, investigar nuevas soluciones innovadoras en cuanto a datos que puedan premiar al interno de la organización y que sobre todo esto les permita generar pues productos novedosos, tomar decisiones un poquito más avanzadas con respecto al uso de información que les permita establecerse en un estado de competitividad mayor dentro de su mercado.
Y ya para terminar, como bien lo vimos en las encuestas, gran parte de las empresas en toda América Latina las vemos mucho en estas dos primeras etapas, ¿no? Y obviamente nosotros nos vamos a concentrar, esta charla se va a concentrar en hablar un poquito más acerca de cómo estas empresas, que son la gran parte de las que se encuentran en toda América Latina, en estos estados como exploradores usuarios, cómo pueden ir trasladándose hacia las otras categorías, hacia el líder, hacia innovador, a partir de el desarrollo de estrategias basadas en datos, pero sobre todo que estén bien enfocadas, ¿no? Más adelante Sofía les estará contando un poquito más al respecto, por eso no me quiero adelantar, pero nos vamos a concentrar en concreto en estos dos stages de consumo y de maduración de los datos. Excelente. Perfecto. Pero entonces, también para entender y en estas etapas en donde estamos, es importante que entendamos por qué fallan. Por qué hay veces que incluso nos encontramos y decimos, ok, tenemos que mejorar, o estamos en esas etapas. Y cuando estamos en esas etapas, se estima que entre el 60 y el 85% de los proyectos o las iniciativas de Big Data en las empresas fallan. ¿Y por qué se debe a esto? Varios factores. En primero, y es uno de los que vemos más repetidos incluso entre nuestros clientes, hay una falta de claridad en los objetivos, en lo que queremos lograr, en la meta. En el momento en que salió el ChatGPT, fueron incontables las empresas que nos contactaron viniendo con el requerimiento de queremos hacer inteligencia artificial. No era quiero atacar X problema, era quiero hacer inteligencia artificial, quiero hacer Big Data. Y a veces que eso es vemos que eso es uno de los principales problemas que hace que un proyecto falle, no tener un objetivo en concreto. Otra que vemos es pretender hacer grandes inversiones en infraestructura, tecnología, personal, se invierte en todo, equipo, etcétera, sin antes hacer pruebas, sin antes haberle demostrado al negocio dónde está el valor para el negocio, cómo esto nos va a impactar en, finalmente, nuestras ventas, nuestros costos, nuestro revenue, etcétera. A su vez, Eric lo mencionaba hace un ratito, el exceso de silos de información. Vemos muy seguido como en una misma empresa tenemos información relevante que debiera de estar conectada, la tenemos en distintos lugares. ¿Por qué? Por ser plataformas antiguas, sobre todo empresas con muchos años, es todo un reto a veces siquiera migrar a plataformas nuevas o conectar la data que se tiene en plataformas antiguas con nuevas, o por un lado tenemos el CRM y a veces el CRM no es el mismo que el ERP, y eso empieza a generar desconexiones en la data y obviamente genera que no podamos trabajar bien. Y finalmente también falta de conocimiento, ¿verdad? Se utilizan técnicas y métodos incorrectos, es muy amplio el tema de Big Data, es muy amplio todo lo que se puede hacer, pero obviamente hay que saber cómo encararlo y alineado al objetivo que se tiene. Entonces, estos problemas que vemos, ¿en qué resulta? Resulta que finalmente nos genera carencias en nuestras estrategias de datos, ¿verdad? Por ejemplo, un tercio de las empresas considera que sus empleados son incapaces de entender los datos. Puede esto deberse a que simplemente los datos que estamos presentando puede que no sean los adecuados para el público al que le estamos presentando o para los problemas que debiéramos de estar encarando, y nos estamos enfocando en cosas que no atacan nuevamente al core de nuestro negocio. Otro dato interesante es que el 50% de las organizaciones indican que los datos no les permitan satisfacer las demandas del negocio, que sus propios datos no les permitan trabajar o no les permitan encarar. Hay, obviamente, de esto, el hecho de que la data interna puede que no sea suficiente, generalmente se da en empresas más avanzadas, en donde ya tal cual hemos exprimido al máximo nuestros propios datos y necesitamos incorporar datos, y ahí tenemos incluso webinars nosotros de data alternativa, de cómo complementar, de cómo interactuar con los datos externos. Pero eso que normalmente se da cuando ya hemos exprimido al fondo nuestros datos y vemos que muchas veces eso no es el caso aún y por lo tanto se parte de que no me es suficiente. Hay veces que es que no le hemos encontrado todavía la vuelta.
41% de los equipos de trabajo afirman no tener acceso rápido a los datos correctos. Esto está de la mano con las piezas de información están en diferentes lugares, no tenemos la tecnología adecuada para integrar esos datos, para visualizarlos, para analizarlos de manera conjunta y genera finalmente que el negocio diga, no me sirve, es muy lento, demoro demasiado en acceder a esta información, ¿verdad? Entonces, justamente, ¿cómo avanzamos? ¿Qué tenemos que hacer? Correcto. Y bueno, un poquito aquí les voy a platicar justo cómo nosotros aquí desde Predic hemos ayudado a las empresas que están en estos dos primeros estadios de consumo de información o de toma de decisiones basadas en datos. Y lo hacemos desde nuestra experiencia justo porque nosotros nos hemos dado cuenta cómo incluso llegan empresas que ya contrataron una nube, ¿no? Por ejemplo, y que francamente simplemente están vaciando datos, pero no están accionando directamente al negocio. Negocios que incluso sí tienen información, pero simplemente la tienen almacenada, hacen reportes básicos y que justamente quieren dar ese brinco hacia empezar a generar inteligencia, a generar soluciones y más que generar inteligencia es aterrizar soluciones que impacten directamente al negocio, ¿no? Que es bien importante y eso lo queremos recalcar en este webinar, que principalmente en las empresas que están en estos estadios de consumo de información se deben de concentrar en eso, ¿no? Para que efectivamente vean que volteen a ver que el ponerle atención al tema de datos, al tema de hacer más cortos esos hilos, de empezar a integrar información, de empezar a ordenarla, tenemos que partir desde un punto de vista de generar, de cómo una solución aplicada directamente a un problema que tengo va a ayudarme a ser más eficiente, a vender más, etcétera, ¿no? Prácticamente cualquier necesidad del negocio que nos impacte directamente en nuestros números, ¿no? En nuestra eficiencia. Nosotros desde Predic nos hemos dado cuenta que el desarrollar proyectos piloto, ¿no? Para empresas que están en estos estadios de consumo de información es la mejor manera en la que nosotros podemos ir pasando ya sea de explorador a usuario e incluso de usuario a líder, ¿no? O simplemente empezar a sentar las bases que nos permitan a nosotros voltear a ver el valor de la información y que de alguna manera le mostremos al negocio que efectivamente vale la pena ya invertir en infraestructura, invertir en equipos, que nos empiece a catapultar hacia mostrarnos o pasar de un estadio a otro, ¿no? Ya sea de explorador usuario o de usuario a líder. Por favor, la siguiente. Ahora bien, un poquito alineado a lo que les venía comentando, en lugar de querer utilizar datos para todo, y como bien lo comentaba Sofía, de simplemente porque está la tendencia a quererse subir a la ola así porque sí, creo que es bien importante y eso nosotros se lo hacemos ver mucho a nuestros clientes con los que platicamos diariamente, a los cuales les queremos atacar una solución, les vamos a desarrollar o quieren una solución en concreto al negocio, es iniciar por ver un problema que es constante o que es un tema importante que quieren solucionar dentro del negocio, ¿no? Nosotros creemos que el éxito de los proyectos basados en Big Data, en inteligencia artificial, ciencia de datos, Machine Learning, etcétera, tienen que partir de una pregunta concreta que de alguna manera esta esté directamente relacionada con un impacto al negocio, ¿no? Entonces es importante siempre aterrizar sus soluciones concretas que resuelvan problemas específicos que está teniendo el negocio, que esto de alguna manera va a empezar a permear a toda la estrategia de datos en la organización, ¿no? Aquí les mostramos algunas de las preguntas que nos son muy amplias, ¿no? Pero que de alguna manera nos han presentado nuestros clientes y a partir de esa nosotros partimos para ya desarrollar toda una solución que nos permita atacar el problema que le aqueja a nuestros clientes, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, cómo generar proyecciones de ventas más confiables, cómo optimizar el desplazamiento de mi equipo comercial, ¿no? Debido a que pues tengo recursos limitados, tengo un número específico de vendedores y mi estrategia de crecimiento se centra en buscar este target de cliente, pues justamente cómo utilizo
la data interna que yo tengo, cómo la enriquezco con otro tipo de información. Y es importante eso, nosotros siempre vamos a partir del estado en el que estés, ¿no? ¿Qué datos tienes? Tratar de juntar esos hilos de información y ponerlos a interactuar para que no es decirte, no, ¿sabes qué? Pues tienes que tener esta herramienta para que de alguna manera, hasta que tú tengas bien maduro todo tu flujo de información y tengas todo un pipeline de datos bien maduro y bien limpiecito, hasta ese momento nosotros te podemos ayudar. Nosotros no creemos que esa sea la solución, nosotros partimos desde qué es lo que tienes ahora, cómo nosotros podemos ordenar todos esos hilos de información para siempre alineados a los objetivos de negocio que tú quieres alcanzar, ¿no? Hacia esos problemas que tú quieres atacar, hacia responder esas preguntas de negocio que quieres responder, ¿no? Ahí tenemos algunas otras preguntas, ¿no? Como cómo mejorar o cómo optimizar las líneas de distribución de mi producto, cómo optimizo las propias rutas de distribución, cómo utilizar el gasto en marketing en puntos de venta, es decir, siempre es importante partir de una pregunta e independientemente del estado en el que estés en tema de data driven, nosotros aquí en Predict nos hemos vuelto muy buenos en justamente generar información y hay muchas veces ante falta de información interna, nosotros partimos de data externa que de alguna manera nosotros ya manejamos muy bien para justamente generar soluciones que ataquen esas necesidades en concretas. Y una vez que generamos estas soluciones, empieza a premiar de manera natural la cultura de datos dentro de la organización, ¿no? Y esto es bien importante. Si en estos dos estados de consumo de información, muchas veces hay que convencer, ¿no? a los principales tomadores de decisión, sobre todo cuando son negocios o industrias muy tradicionales. Es importante siempre convencer a las cabezas del negocio de que hay que invertir en determinados tipos de infraestructura, tecnología que permita pues justamente tener gestionar de manera correcta toda la información, pero si no vemos el valor, seguramente no lo van a voltear a ver, ¿no? Entonces, esta forma en la que nosotros hemos desarrollado soluciones y hemos ayudado a muchas empresas ha permitido justamente voltear a ver y premiar hacia toda la organización de que es importante el contar con buena información, incluso muchas veces sale a la vista qué tipo de información tengo que empezar a recopilar, que de alguna manera me permita hacer esta solución que ya estoy desarrollando más madura, irla de alguna manera alimentando, retroalimentando más, dándole más información para que todos estos modelos que desarrollamos empiecen a ser cada vez más precisos. Ahí me desmuteé, perfecto. Entonces, tal vez incluso como a modo de conclusión previo a entrar en los casos de éxito, realmente se habla que la principal barrera para sacarle valor real a los datos o a Big Data no es un tema de presupuesto, no es tecnología, sino es con las personas. Y alineando con lo que Eric planteaba, es generar una cultura de uso de datos, es generar una cultura de confianza, no en el dato porque sí, confianza en que los datos nos van a ayudar a tomar mejores decisiones de las que estamos tomando hoy y nos van a permitir avanzar en la dirección correcta. Y para eso hay que ir quemando etapas, hay que ir caminando y proponiendo este tipo de proyectos pilotos que estamos planteando para que justamente se demuestre a lo interno y se use a lo interno la información y esto genera mayor demanda por información posteriormente. Vamos a pasar a los casos de éxito. Eric. Listo. Y bueno, platicándoles un poquito ya acerca de cosas concretas que hemos nosotros trabajado, ayudándole a empresas que traemos dos ejemplos en concretos de dos empresas que justamente un negocio que está dentro del sector agroindustrial, que se encontraba en la parte de explorador, justamente esta primera etapa. Dado que es una industria de alguna manera muy tradicional, ellos ya contaban, curiosamente, con maquinaria avanzada en cuanto a sensores que de alguna manera emiten determinadas características del proceso de producción, ¿no? En toda la cadena del proceso de producción de un
pues sí, del producto como tal, que viene del campo, cómo procesan para terminar y llegar al producto final. Toda la maquinaria que tenían, curiosamente, aunque era una empresa no muy grande, es decir, no era un líder de mercado, y es por eso que nosotros la manejamos como un explorador, pero tenía bastante maquinaria avanzada en cuanto a sensores que reportaban información y que de alguna manera empezaban a caer en un servidor que incluso ellos eh, tenían internamente, y cada vez tenían que ir pues agregando discos duros para que la información, porque cada vez crecía más, ¿no? ¿Cuál era justamente el problema que tenían? Que esta información la utilizaban sí para hacer reportes, tenían ahí algunos Exceles en los cuales le resumían y le descargaba la información su área técnica, que prácticamente era una persona, ¿no? Que les gestionaba justamente todo ese volumen de información para de alguna manera detectar, posterior a que pasaba, algunas fallas o pues sí, algunas medidas en diferentes puntos del proceso de producción que de alguna manera hacían que el rendimiento del producto empezara a caer, ¿no? ¿Cuál fue la solución que nosotros le propusimos? Obviamente primero fue entender muy bien el problema, entender muy bien la información que estos sensores estaban almacenando. Era información muy compleja, bases de datos bastante robustas, bueno, bastante grandes. Entonces, ¿qué fue lo que nosotros hicimos? Primero, entender muy bien el problema, qué es lo que ellos querían detectar, incluso al ser un negocio que simplemente trabajaba determinados, o sea, ahora sí que solamente en temporal en el que se daba este tipo de producto, ellos buscaban agregar una eficiencia de 1 o 2 puntos porcentuales con esta solución, que ese 1 o 2 puntos porcentuales significan toneladas de producto, ¿no? Entonces, nosotros justamente nos pusimos a analizar toda la información, qué tipo de información estaba reportando esta maquinaria, para posteriormente hacer una optimización, una migración de toda la información a la nube para poderla consumir de manera más eficiente. Ajá. Y al final del día, pues empezamos a generar, partimos de lo básico, ¿no? Simplemente generar alertas en cuanto a determinados límites que el propio negocio sabe, y es bien importante aquí hablarlo, ¿no? Siempre es bueno entender muy bien y de estar en contacto en contacto directo y de manera constante con el negocio, para que ellos nos van dando esas reglas de negocio que nos van a ir poniendo pues esas hipótesis, esos límites, eh, pues dónde nos podemos mover o dónde se tiene que mover en el modelo para que efectivamente esté generando impacto en el negocio, ¿no? Y cuáles fueron los resultados de la solución: identificación rápida de anomalías en la producción, que justamente ya no tuvieran que reaccionar, sino posterior al problema, sino que automáticamente les generara esas alertas y dónde se estaba generando ese problema para que lo atendieran de manera inmediata. La priorización de puntos críticos en la producción, analizando simplemente pues frecuencias en cuanto a uso incluso había datos de temas de consumo de energía eléctrica, etcétera. Nosotros fuimos detectando los puntos en los cuales prácticamente tenía que haber alguien muy atento para efectivamente que ese proceso, al ser tan crítico, no tuviera ningún tipo de problema, ¿no? Y esto al final del día aumentó el rendimiento por tonelada de producto finalizado, que obviamente ahí vieron el valor del negocio, el valor o el impacto directamente en el negocio, lo que ya uno justificó la inversión que hicieron al generar esta solución, pero sobre todo voltearon a ver en la importancia de no tener ahí servidores, no tener ahí discos duros, sino que ya generar una infraestructura tecnológica capaz de irse escalando hacia la nube, y que de alguna manera todo esto pasara por toda la solución que nosotros desarrollamos para que ellos pudieran hacer un mejor monitoreo del negocio. Y la siguiente es una empresa de entretenimiento. Ajá, esta yo creo que sí ya se encontraría en la siguiente etapa de las dos que estábamos hablando. Ellos principalmente se encuentran, ¿cuál era el contexto del problema de negocio que queríamos atacar? Ellos contaban con todos los movimientos en sus bases de datos de transacciones de más de 5 millones de clientes con tarjetas recargables. Estos centros de entretenimiento pues utilizan una tarjeta en el cual puedes consumir dentro de ellos, ¿no? Desde alimentos, máquinas de juegos electrónicos, etcétera.
Y una de las necesidades que ellos llegaron por lo cual nos buscaron fue comprender los segmentos de clientes y crear estrategias para aumentar el ticket promedio. Ellos, conociendo muy bien a su negocio, nos platicaban que justamente no es complicado atraer más clientes, ¿no? Sino que lo que ellos veían como que querían dar ese segundo paso es entender muy bien a su cliente actual para justamente incrementar el ticket promedio que le pueden hacer. Nosotros utilizamos modelos de Machine Learning para justamente analizar todo ese volumen de información de transacciones para poder segmentar el comportamiento de los clientes, ¿no? Si tocó primero una máquina, luego otra y luego en esa misma visita fue a comer un paquete X, ¿no? Todos esos patrones de información nosotros los fuimos analizando para justamente detectar patrones de consumo por segmento, que esto le permitiera al negocio orientar, ¿no? Recursos de marketing hacia segmentos que fueran los de mayor ticket, estrategias segmentadas para aumentar el ticket promedio de determinados segmentos y en general para tomar decisiones en temas operativos más eficientes. Listo. Perfecto, buenísimo. Bueno, muchísimas gracias a Eric por el detalle de los casos. Entonces, pasaríamos a las preguntas, que creo que hay un par. Fernando, ¿nos apoyas? Sí. Antes nada más, para los que aún no han contestado el test de madurez de los datos, pueden acceder al código QR que se está mostrando en pantalla. Esto les va a dar una mejor idea de cuál de las 4 etapas se encuentra su empresa, digo, con lo que ya se mencionó en el webinar, ¿no? Y bueno, comenzamos con las preguntas. Eric, si me puedes apoyar con esta. Ustedes sugieren que en un inicio nos enfoquemos en retos concretos, pero ¿es mejor probar con un reto sencillo o podemos abordar un problema sumamente complejo desde el principio? En realidad ahí yo lo que recomendaría sería el que más impacto al negocio creen que puede tener. Si es una problemática muy relevante que constantemente tienen, creo que hay que verlo desde ese punto de vista, más que desde si el problema es complejo o sencillo. Digo, nosotros nos especializamos justamente en solucionar problemas de negocio complejos, pero muchas veces el enfoque o simplemente hay que verlo desde qué tanto va a impactar a mi negocio, qué tan importante es para mi negocio ese problema y ahora sí que ya la complejidad o baja complejidad por lo cual el enfoque se quiere atacar, eso pues ya va a depender del problema en sí, ¿no? Pero digo, cualquiera de los dos, nosotros podemos atacarlos, ¿no? Ok, perfecto, muchas gracias, Eric. Y Sofía, ¿me puedes apoyar con esta? ¿Ofrecen asesoramiento para que una empresa que se encuentra iniciando en temas de Big Data pueda ir avanzando en las siguientes etapas? Claro, por supuesto, y eso es parte de lo que vamos haciendo y es un poco profundizar en los temas que hemos estado viendo hoy. Hemos tenido casos en los que apoyamos en ir degranando por ejemplo, incluso alineado con lo que estaba la pregunta anterior, hay un problema grande, ok, vayamos enfocándonos o vayamos trabajando en desagregar ese problema e ir estableciendo objetivos claros para cada uno de los problemas pequeños que nos lleven a resolver el problema grande. Entonces, en ese sentido, sí, justamente los podemos apoyar en guiarlos en este proceso y sobre todo en detallar los objetivos y la ruta a seguir, efectivamente. Y después también con tecnología, tenemos algunos clientes con los que, por ejemplo, les desarrollamos modelos y ellos luego implementan in-house. Hay distintas formas en las que apoyamos a las empresas, pero totalmente los vamos guiando en este proceso. Ok, muchas gracias. Eric, para estrategias digitales, ¿qué se puede hacer? Existe un mundo de cosas y para los que no sabemos, puede ser un tema de dónde elegir. Correcto. Bueno, en temas de transformación digital creo que el tema de datos es básico, ¿no? Y todo el tema que tenga que ver con problemas para optimizar estrategias de marketing, estrategias de posicionamiento digital. Obviamente hay que analizar el caso en concreto de lo que quieren atacar, pero sin ningún problema este tipo de soluciones o tecnología que nosotros utilizamos para atacar esos problemas en concreto, la podemos aplicar para cualquier tipo de industria. Estos dos ejemplos que dimos simplemente es como para
para ver que empresas, ¿no?, que de alguna manera no son tan exponenciales o que no están tanto en el tema digital, etcétera, también se les puede ayudar, ¿no? Se les puede generar soluciones bastante buenas, pero incluso en el tema de estrategia digital hay mucho más información que te van generando, pues las campañas, las diferentes plataformas, cuando tú generas algún tipo de estrategia en ese sentido. Entonces, por lo regular hay información, ahí ahora sí que los retos están en cómo empiezas a organizarla de manera correcta para que de alguna manera ya empieces a accionar de manera más científica, por así decirlo, sobre esa información que estás recopilando. Ok, muy bien, Eric, gracias. Y creo que podemos finalizar con esta pregunta. Bueno, alguien antes pregunta de que si podemos contar con la presentación. Claro que sí, se las vamos a hacer llegar a su correo con el replay del webinar, entonces por esa parte no se preocupen. Y bueno, terminando con esta última pregunta es, ¿cuánto cuesta implementar en promedio este tipo de soluciones? Esto es para empresas pequeñas también. Sofía, ¿me puedes apoyar con esta, por favor? Bien, a ver, responder cuánto cuesta es muy relativo porque obviamente depende mucho del problema a hacer y las distintas, digamos, los distintos subproyectos que pueden haber dentro de un proyecto de este tipo, ¿verdad? Más allá incluso del tamaño de la empresa, lo que nos tenemos que cuestionar más de una vez es qué tanto el tamaño del problema que queremos resolver, ¿verdad? Porque si estamos hablando de que el problema de resolverlo de una manera más eficiente nos puede impactar en un porcentaje muy relevante en ventas o en ahorro de costos, independientemente de que sea una empresa pequeña, puede que esa inversión valga la pena. Mientras que hay veces que, por ejemplo, para empresas nosotros tenemos proyectos en donde a través de técnicas de Big Data, combinando datos, demás, etcétera, etcétera, se hacen monitoreos muy sofisticados de mercado y el objetivo de nuestro cliente es atacar un 1% del mercado. ¿Por qué? Porque estamos hablando de empresas muy grandes. Entonces, realmente el costo va a depender de la complejidad del proyecto. En cuanto, o sea, ¿qué tipo de empresas? Si no son proyectos, o sea, nada de esto son soluciones que, digamos, estandarizadas o de paquete, ¿verdad? Sí, van a estar siempre, son todas soluciones totalmente a la medida, pero reitero, si el problema, lo que tienen que evaluar si ustedes a lo interno es, ok, lo hago de esta manera y puedo generar este resultado, pues entonces puede que sí valga muchísimo la pena la inversión. Y adentrarse en este tema. Esto sobre todo pensando en empresas pequeñas, que creo que es por donde viene la pregunta. Entonces, en ese sentido, enfoquémonos más en cuál es el problema y el impacto que va a tener ese problema en el negocio, y de ahí es más fácil responder si una inversión puede ameritar o no. De todas maneras, sí los invitamos a que hablen también con nuestros asesores sin compromiso y explorar cómo eventualmente les podemos apoyar. Eso siempre estamos disponibles.